Las redes sociales se han convertido en una herramienta de ataque, de construcción de retóricas que manipulan la realidad. Esto obedece principalmente a la lógica con que se opera. Se sobrepone a lo emotivo por encima de una crítica. Se eliminan los argumentos a cambio de ataques, descalificaciones, insultos, hasta escalar en supuestos análisis que de inteligentes no tienen nada, y que terminan siendo presa de una, sí, vieja estrategia mediática surgida de los sótanos del poder económico que hoy muchos identifican como la ultraderecha, pero que no es otra cosa que la llamada alt-right o el populismo de derecha. Hoy en Coyuntura analizamos una retórica banal, incluso vulgar, surgida del fútbol de la Copa de la FIFA y que ha ido escalando desde el troll mediático que ha llegado a un flanco preocupante de violenta descalificación contra un pueblo hermano, el pueblo argentino. Y, lo que es inadmisible, esto incluye ataques surgidos desde nuestro país, México. Y ya en el colmo de la liviandad, desde supuestos perfiles socialistas o de izquierda. En nombre de nuestro colectivo, libres, justos y dignos. De nuestra plataforma de pensamiento crítico, El Hijo del Ajolote, Medios Digitales. Yo soy Sofía Quirós, y esto es Coyuntura. Comenzamos. Todo comenzó con un supuesto arreglo surgido desde la presidencia de la FIFA. Lo que nació como una polémica deportiva fue exigiendo la politización de los argumentos para convertirse en lo que es, aún ahora mismo, una vulgar y violenta descalificación al pueblo argentino. Descalificación que ya ha escalado a incluso la violencia física y la confrontación directa. Sí, aquí en la Ciudad de México y en pleno Paseo de la Reforma. El meme de ocurrencia o mala comedia fue escalando de manera muy peligrosa, centrado en una figura de enorme influencia mediática, por su liderazgo en la selección argentina y en el mundo del fútbol profesional, Lionel Messi. Nadie con dos dedos de frente y que presume algo, sí, aunque sea un poquito de conocimiento futbolístico, se atrevería a negar el indiscutible talento deportivo del capitán de la selección de Argentina. Sus logros deportivos en clubes y en la misma selección que lo han colocado en la discusión, siempre presente, del mejor de la historia, al lado de otros talentos latinoamericanos, por cierto. El famoso futbolista brasileño, el Rey Pelé, y el también argentino, como Messi, Diego Armando Maradona. Y aquí me detengo en algunos de los lugares comunes de la polémica deportiva. Deslegitimar al mejor, al que siempre o casi siempre gana, al que compite en lo más alto. Esto ocurre y ha ocurrido desde siempre. Aquí es un clásico el odio al Club de Fútbol América. Curiosamente, si lo pensamos con detenimiento, a ese famoso club le han acusado de exactamente lo mismo que esta vez a la selección de Argentina. Soberbios, agrandados, tramposos, que los árbitros desfavorecen. Y esto no es extraño, es un lugar común. Y así existen muchos casos deportivos de equipo o individuales. Comencemos con una verdadera leyenda del deporte estadounidense, George Herman Ruth Jr., mejor conocido como Babe Ruth. Al pelotero para muchos más grande de todos los tiempos, siempre se le ha demeritado de innumerables formas. La más común era la de jugar en la era de la segregación racial. Ruth jugó en las grandes ligas entre 1914 y 1935, época en la que existía la barrera del color, y los jugadores afroamericanos no podían participar en la MLB, tenían sus propias Negro Leagues. Sus detractores más virulentos, utilizando el argumento racista, inventaron o difundieron el rumor de que tenía ascendencia afroamericana o birracial, debido a sus rasgos físicos, como su nariz ancha, y a su afición por frecuentar los clubes de jazz de Harlem. El colmo fue cuando Ruth comenzó giras de exhibición, barnstorming, en las que jugaba frecuentemente contra las estrellas de la Negro League, bateándoles con la misma efectividad. Pero dichas giras, en lugar de matizar lo que se decía sobre solo jugar con blancos en las mayores, lo acusaban de jugar con sus hermanos de raza. Lo más bajo y ruin, y también más impulsado desde el abierto odio a su figura, tratando de desvirtuar con lo personal su enorme talento y logros deportivos, fue que, a diferencia del atleta disciplinado y estilizado,
Ruth era famoso por su físico robusto, su voraz apetito, su gusto por el alcohol en plena ley seca, los puros y las fiestas nocturnas. Muchos periodistas de la época intentaban retratarlo, no como un deportista genial o estudioso del juego, sino como un gordo con suerte, o un mero bruto impulsivo que solo le pegaba con fuerza al bulto. También en otro deporte de los Estados Unidos, en la NFL, el fútbol americano, como se le conoce aquí en México y Latinoamérica, se demeritó mucho una época de dominio de los Dallas Cowboys, por ahí de los 70. Como se autodenominaron el equipo de América, se les acusaba otra vez, la clásica, de soberbios, tramposos y bajo el cobijo de la liga. Y para no remitirnos solo a lo lejano, a la historia vieja, también en la NFL, mismo calificativo para los New England Patriots y más cercano aún, los Kansas City Chiefs. En este caso, hubo muchos memes que caricaturizaban las supuestas ayudas que los conocidos jefes recibían de los referees de la liga. Y a Tom Brady, famoso quarterback de esos históricos Patriotas. Y en la discusión del mejor de todos los tiempos, también la trampa, como con Messi. Un escándalo mediático es el conocido como el Deflategate, también llamado a veces PSI Gate. No entraré en detalles, pero a Brady se le sancionó con una suspensión de 4 partidos después de una investigación independiente y un enorme escándalo mediático. Brady nunca aceptó haber ordenado o tener conocimiento de que algunos de los balones estaban inflados a menor presión que la mínima que exigía la liga en sus reglamentos. Lo cierto es que hubo algunos periodistas que pidieron la suspensión de por vida para Brady. Hubo otros que deslegitimaban su gran carrera deportiva. Lo cierto es que Brady regresó de la polémica para ganar 2 campeonatos más con Patriots. Uno de ellos, un regreso histórico frente a los Atlanta Falcons, para concluir su impresionante carrera ganando un Super Bowl más con los Tampa Bay Buccaneers. Más allá del deporte mismo, estas supuestas polémicas terminan apelando a la pasión que un deporte mismo genera. Por eso se le llama fanatismo. Y terminan en retórica banal, conocida por todos como teoría de conspiración. Reflexione. ¿Esta manera de construir escándalo se conecta con alguna retórica que usted recuerde fuera del ámbito deportivo? Bueno, pues primero deshagamos la vulgar retórica de que todo estaba arreglado. Más bien, si me lo permiten, esta pequeña y muy menor teoría de la conspiración, sí, esa que afirmaba que la FIFA, o su presidente, ya había planeado que la selección de Argentina ganara por segunda vez la Copa. Quienes impulsaron esa, que resultó una burda falacia, argumentaron que Lionel Messi representaba a los intereses del sionismo y que Gianni Infantino, mandamás del fútbol mundial, obedecía a esos intereses oligopólicos. Incluso llegaron a afirmar que el astro argentino, sí, el propio Messi, había comprado la Copa a cambio de su apoyo político al gobierno sionista de Israel. Conspiración que se cayó toditita cuando la selección española se coronó campeona del mundo, precisamente al borrar de la cancha al propio Messi y a sus compañeros seleccionados, con un innegable y justo triunfo deportivo, sin mácula de duda. Partido muy deslucido, por cierto. Lo mismo pasó con la retórica de los Cowboys, cuando los Pittsburgh Steelers los dominaron en los Super Bowls donde los enfrentaron en los 80. ¿Y qué decir de los Chiefs, una vez dominados por los Buccaneers al mando de Brady, y después humillados por los Philadelphia Eagles? Lo de Babe Ruth, el gran bambino, pues, ¿qué les digo? Un deportista único, un gran talento, a pesar de las ya mencionadas diatribas. Al final, estas estúpidas falacias no pasan de ser una manipulación de la realidad. La polémica en el deporte crea morbo y muchos billetes. Pero lo verdaderamente interesante es analizar cómo se planean y ejecutan esas teorías, que fuera del ámbito deportivo son una manipulación con fines mucho más oscuros de lo que usted se imagina. Lo que aquí desarrollaremos para el cierre no es una defensa ni a Messi, ni a la selección argentina, ni al deporte. Mucho menos a la FIFA, que tenemos claro, es un ente comercial que opera bajo intereses muy concretos. Tratar este tema en estos espacios de pensamiento crítico responde a una decisión editorial, a partir de una mirada distinta a la que operan en el meme y el linchamiento mediático en redes sociales. Porque ese vulgar y violento linchamiento ha escalado, o rebajado, debo decir, a niveles más allá de la diatriba falaz y clasista, sugiriendo en algunos posts en X y videos en TikTok acciones directas contra nuestros hermanos argentinos, del tipo de no darles trabajo o expulsarlos de países latinoamericanos. Sí, una paradoja histórica que, disculpe usted, raya en la estupidez.
Argentina es uno de esos países del sur global que viene sufriendo de un feroz ataque, desde los tiempos de la presidenta Cristina Fernández, y que busca ejecutar un plan surgido desde el oligopolio financiero. Eso está clarísimo. La Patagonia se convierte en un punto neurálgico para el desarrollo de esta nueva lógica imperialista, no de los Estados Unidos solamente, sino del oligopolio financiero que opera detrás de esa fachada política, bendita dialéctica, que en realidad quiere asesinar a la política desde su núcleo. Por eso resulta muy conveniente para esos intereses el linchamiento a la Argentina y a los argentinos, a partir de una supuesta polémica deportiva, que además ocupó el foco mediático mundial durante más de un mes entero. Ya explicamos cuál es la lógica de operación del manejo de la información en redes sociales, de lo que también se aprovecha el oligopolio financiero. La construcción de fake news, de interpretaciones sesgadas, la manipulación de la respuesta emotiva, que tiene como su característica principal limitar el pensamiento crítico o la reflexión seria. Así, una polémica arbitral se exacerba hasta la politización de la misma, transfiriendo una charla, sí, quizás en algunos momentos hasta pueda convertirse en una discusión acalorada, pero dentro del espacio deportivo, hacia la génesis de una discusión que promueva el aislamiento sistemático del pueblo argentino de la llamada Patria Grande, o más aún, de la lógica de resistencia del llamado Sur Global. La viralización de un tema o hashtag 9 de cada 10 veces apela al escándalo, al morbo, a la manipulación de la ira inmediata. Así se viene construyendo la lógica ahora golpista de la posverdad. El enorme éxito de TikTok es el claro ejemplo de herramienta despolitizadora de lo que muchos analistas califican como neofascismo. Sin embargo, ¿quién o quiénes están detrás de todo esto? Obedecen a los intereses del gran capital, de esos mismos que abrazan el perfil despolitizador del populismo de derecha o la alt-right. Así que quienes han caído en la desmesura de promover el odio social hacia los hermanos argentinos, sobre todo desde países como el nuestro, y más aún, desde cuentas de perfiles supuestamente progresistas de apoyo a la 4T, y más lamentable, desde perfiles que se autodenominan socialistas o de izquierda revolucionaria, sí, aunque lo que voy a afirmar resulte polémico, terminan cooperando con la derecha más violenta y vil de la que se tiene memoria. El pueblo argentino es un pueblo oprimido como el que más en la actualidad latinoamericana. Existen resistencias sociales y de organización política que deben procurar la unidad, para que esa resistencia social termine conformando una fuerza política que logre recuperar a la República Argentina para su pueblo. No podemos ser tan estúpidamente banales para no ver que nuestras diatribas contra ese pueblo hermano coinciden con perfiles fachos, esos mismos que incluso buscan permanentemente golpear políticamente a nuestro movimiento de transformación y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo dejamos aquí, invitando a la reflexión de este tema que escaló, de una supuesta polémica deportiva a la descalificación violenta contra un pueblo hermano. Se me olvidaba algo que siempre tenemos que tener presente. En estos eventos deportivos no compiten nuestras naciones ni nuestros pueblos. Ese es un argumento que allana el camino de la comercialización. Solo eso. En nombre de nuestro colectivo, Libres, Justos y Dignos, de nuestra coordinación editorial, de nuestra plataforma de pensamiento crítico y de todas y todos los que hacen posible este esfuerzo dialéctico, soy Sofía Quirós. Muchas gracias y hasta la próxima.